¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Diagnóstico. Arranca aquí este programa de salud semanal en Castilla y León Televisión, en el que vamos a tratar asuntos de salud de verdadero interés y lo vamos a hacer de la mano de nuestro médico de cabecera, el especialista César Casado. ¿Qué tal? Buenas noches. Trataremos temas de actualidad y otros muy interesantes con rigor científico, objetividad y sin complejos, abordando desde múltiples perspectivas el principal motivo de preocupación de la población y que más nos condiciona, la salud. Enseguida vamos con el primer capítulo de Diagnóstico dedicado a los accidentes de tráfico y después les vamos a dejar a todos ustedes con un interesantísimo debate sobre el asunto de actualidad, el coronavirus. Para ello vamos a contar con 4 reputados expertos en la materia con los que vamos a mantener ese debate. Arranca aquí Diagnóstico. Bienvenidos. Más de 1000 personas se dejan la vida cada año en accidentes de tráfico en nuestro país. Es una de las principales causas de muerte, especialmente en algunas franjas de edad, en algunos grupos de población. Y lo peor de todo es que la mayoría de esas muertes son perfectamente evitables. Esto nos lo va a explicar muy bien hoy aquí en Diagnóstico la doctora María Seguí, que como todos sabéis fue directora general de la DGT. Con ella vamos a charlar en unos momentos. Antes hacemos un repaso de la actualidad en 3 minutos. Ante la escasez de suministro de la vacuna de Pfizer y la necesidad de implementarla al mayor número de personas, algunos países como Reino Unido han decidido retrasar la segunda dosis de 3 semanas a 12, algo que ha levantado discrepancias entre la comunidad científica. La OMS ha tomado cartas en el asunto, recomendando a los gobiernos que sean flexibles. Es importante saber que esta decisión supone un equilibrio seguro entre la limitada capacidad de producción de la vacuna en estos momentos y la obligación de los gobiernos de proteger al mayor número posible de personas para prevenir la carga que supondría una nueva ola para el sistema sanitario. No opinan igual las dos compañías fabricantes, Pfizer y BioNTech, que han advertido que no hay evidencia científica que avale que la protección obtenida con la primera dosis de la vacuna se sostenga más allá de los 21 días en los que, en teoría, tendría que recibirse la segunda. La Fundación Española del Corazón advierte de que los niveles de colesterol pueden aumentar hasta un 10% en estas fechas debido a los excesos navideños y recuerda que el colesterol elevado es corresponsable del 60% de las enfermedades del corazón. Además, hace hincapié en tener bajo control los factores de riesgo más en esta época de pandemia, ya que en caso de infección por coronavirus, los pacientes con enfermedad cardiovascular tienen peor pronóstico. Una vez que se contagia, el paciente con problemas cardiovasculares es más vulnerable a desarrollar primero la enfermedad, no va a ser los clásicos asintomáticos, va a haber pocos, y luego a tener un peor pronóstico, ¿no? Para mantener el colesterol a buenos niveles son fundamentales la alimentación y la actividad física. Los Juegos Olímpicos de Tokio peligran. El gobierno japonés y el Comité Olímpico Internacional decidieron posponer por la pandemia de coronavirus la mayor cita mundial del deporte prevista para el pasado verano, con la idea de celebrarla este próximo. Sin embargo, dada la situación, los japoneses son pesimistas. Creo que lo más probable es que no se celebren los Juegos y personalmente yo preferiría que el gobierno tomara la decisión de cancelarlos. La carrera de la antorcha olímpica empieza a finales de marzo y deberíamos hacer algo al respecto si no va a comenzar. Solo quedan 2 meses y medio para que empiece y no creo que tengamos el virus bajo control hasta entonces. Por eso pienso que va a ser muy difícil que se celebren los Juegos de Tokio. No son opiniones aisladas. Según una encuesta nacional realizada en diciembre, 1/3 de los japoneses prefiere que se cancelen los Juegos, ya que piensan que una llegada masiva de turistas podría aumentar aún más la difusión del virus en el país. En contra de la imagen que probablemente tenemos en la cabeza, España es uno de los países de Europa con menor número de fallecidos en accidentes de tráfico por millón de habitantes. Pero aún así, cerca de 2.000 personas se dejan la vida cada año y 20.000 más resultan heridas. Nos citamos con nuestra invitada de hoy en el Museo del Automóvil del Hotel Jardines de Sabatini de Madrid,
un espacio muy especial para hablar con María Seguí, que fue directora de la DGT y además es médico. Lleva media vida dedicada a combatir la siniestralidad, convencida de que es posible llegar a 0 accidentes y 0 muertos. ¿Cómo está la situación en España respecto al tráfico, el número de accidentes? ¿Cómo ha evolucionado? ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, pues como casi todo en la vida, en un momento que puede ser muy bueno si lo miramos desde un ángulo o todavía mejorable si lo miramos desde el otro. Vivimos un momento en el que la siniestralidad en España se encuentra entre las mejores del mundo, en tanto que el número de fallecidos por 100.000 habitantes o por millón de habitantes, según quieras utilizar, es de los más bajos. Ha habido momentos en que hemos llegado a ser el 5.º país más seguro del mundo, lo cual es un mérito importante, pero a la vez, siendo este un problema tan absolutamente controlable y tan absolutamente humano, es una pena que no hayamos aprovechado esa circunstancia para llegar a ser los mejores del mundo. En tu mandato, concretamente el 2013, fue el año que menos fallecidos hubo, luego hubo un pequeño repunte que más o menos se ha mantenido estable hasta ahora, pero ¿por qué? ¿Qué ha variado? ¿Ha sido conciencia ciudadana? ¿Han sido medidas? ¿Ha sido una mezcla de todo esto? Ha sido una mezcla de muchísimos aspectos, de muchísimas más decisiones tomadas en muchos ámbitos diferentes. Para empezar, lo más importante que hay que citar es la modificación en los patrones de viajar de los españoles y de los turistas que nos visitan. No podemos dejar de olvidar que la introducción del tren de alta velocidad o los mismos vuelos de bajo coste han hecho que muchos de nosotros dejemos de conducir grandes distancias y pasemos a utilizar otros medios de desplazamiento. En segundo lugar, somos el país que más carreteras desdobladas tiene, o sea, más autopistas o autovías. Solo Estados Unidos y China tienen más carreteras de estas características. Y luego, circunstancialmente, y porque nos hemos introducido en la Unión Europea y con ello hemos tenido que adoptar un paquete intenso y extenso de medidas institucionales y de medidas que afectan al comportamiento de los individuos, pues también, ¿por qué no? Y reconocerlo, gracias a la buena sensibilización de los ciudadanos, hacemos muchas menos barbaridades de las que solíamos, ¿no? Hay aspectos como la conducción y el alcohol que, bueno, socialmente ya están desterrados, pese a que haya un pequeño porcentaje de personas que siguen combinando ambos consumos, ¿no? El coche y el alcohol. ¿La implantación del carné por puntos es una de estas? Los mejores estudios científicos que podemos encontrar al respecto hablan de que el permiso por puntos en España ha contribuido a una reducción del 10% en el número de muertos. Un 10%, bendito sea ese 10%, no es el 100%. Ahora donde tenemos el grueso de los fallecidos es en dos áreas muy diferentes. Las carreteras convencionales, que todavía todos utilizamos todos los fines de semana y en todos nuestros veraneos, y que la gente que reside en estos municipios y comarcas tienen como único elemento de conexión con el resto del mundo, y en las zonas urbanas. En estos momentos, de esos casi 1.900 fallecidos al año que mencionábamos antes, estamos hablando de que prácticamente 500, 600 ocurren en zona urbana y otros tantos ocurren en vías convencionales, con lo cual más podríamos poner la estadística concreta, pero el grueso de los fallecidos están ocurriendo en estos dos entornos, y ahí es a donde debemos dirigirnos en estos momentos. Uno de esos accidentes en carretera convencional casi le cuesta la vida a Sergio Maldonado. Volvía a casa en su moto cuando fue empujado fuera de la carretera por otro vehículo hasta caer por un barranco. Médico de profesión, supo enseguida el alcance de la lesión. Lo peor no fueron las múltiples roturas, varias vértebras, esternón, una muñeca y ambos tobillos, ni siquiera las hemorragias internas. Fui consciente del vuelo, de la caída, y me autoexploré, por decirlo de alguna forma. Vi que había dolor en el brazo, que había alguna fractura, pero que había movilidad, pero rápidamente me di cuenta de que mis piernas no respondían a nada. De repente se te viene el mundo encima. Das por hecho, como es el cuento de la lechera, ¿no? Tu vida está planificada de aquí a los próximos 40 años y tienes claro cuál es el siguiente paso, y de repente alguien decide cambiar de libro y es una historia nueva. La aceptación es algo que a veces va a días, ¿no? Hay que reconocer que, al menos en mi caso, y cada uno tendrá su particularidad, yo tenía un objetivo. Una vez que se pasa el peligro vital, mi objetivo es la mayor recuperación posible. Mientras tengan un objetivo por el cual luchar,
yo creo que también te ayuda a centrarte en mirar hacia adelante. Algún día miras hacia atrás y algún día, sobre todo al principio, piensas más en lo que has perdido que en lo que te queda, ¿no? Y esos días son más duros, ¿no? Emocionalmente te encuentras de más bajo de ánimo, tienes días buenos y días no tan buenos, ¿no? El apoyo de la familia es primordial. Tener una estructura familiar estable, como es la fortuna que yo tengo, y un apoyo constante, hace las cosas mucho más fáciles. Es mucho más fácil cuando el día que estás débil alguien te da la mano y te ayuda a salir del agujerillo en el que te has metido, y sin ellos todo sería mucho más difícil, ¿no? Para mí es una parte, un núcleo de la recuperación, tener un apoyo al lado tuyo. El objetivo de Sergio es recuperarse al máximo para volver a su trabajo y disfrutar de su mujer y su hija. Al menos tiene una oportunidad, algo con lo que no pueden contar las cerca de 2.000 víctimas mortales que se registran cada año en las carreteras. Una víctima mortal por accidente de tráfico es aquella persona que muere en el plazo de 30 días tras sufrir un accidente de tráfico, y un accidente de tráfico es cualquier evento en donde una persona es víctima de un vehículo en movimiento, vehículo motorizado o no motorizado. Entonces, un peatón que es arrollado por un ciclista cuenta como víctima de tráfico. Un conductor de un coche que es arrollado por un camión cuenta como víctima de tráfico. Un coche que es arrollado por un tren en un paso de nivel cuenta como accidente de tráfico, y luego pues todas las salidas de vía en donde un vehículo acaba colisionando con un árbol, con una valla o con otro objeto también es un accidente de tráfico. Claro, siempre hablamos de fallecidos, pero hay otro componente en los accidentes de tráfico que son los heridos, ¿no? ¿Cuántos accidentados hay a lo largo de un año? ¿Esto se contabiliza también? Sí, en el caso de los heridos en accidentes de tráfico, la dificultad primordial reside en a quién le preguntas. Es decir, que en la mejor de las estadísticas, la más optimista de las estadísticas, sería la que publica la Dirección General de Tráfico cuando habla de unos 12.000 ingresados hospitalarios, pero la foto más realista tomada desde el sector sanitario hablaría de 22.000 heridos hospitalizados, y de estos un porcentaje que no está bien cuantificado serán los que tengan secuelas permanentes, y ahí todos tenemos en mente el parapléjico, la persona que va a tener que utilizar muletas el resto de su vida, pero querría llamar la atención sobre el traumatismo cráneoencefálico. Estamos hablando de que unos 5.000 de estos ingresos hospitalarios van a ser por traumatismo cráneoencefálico, y estas personas ya no van a recuperar en muchas ocasiones su capacidad de volver a ser independientes. Son los heridos silentes. En el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo saben mucho de accidentes de tráfico y de secuelas permanentes. Aquí llegan lesionados medulares de diversa consideración, completos o incompletos, a los que les ha cambiado la vida en un segundo para siempre. Casi todos, la mayoría, y si son jóvenes, pues la mayoría, digamos, te van a decir que este es el momento más difícil que han tenido en su vida. Son pocas, es una situación, la lesión medular supera con creces a otras muchas situaciones. Yo creo que es importante también hacerles ver que es una segunda oportunidad que tiene. El objetivo que se plantean los médicos rehabilitadores, los psicólogos, las enfermeras y los fisioterapeutas con cada paciente es lograr la máxima recuperación posible según la lesión de cada uno. No todas las lesiones son iguales, ni todos los pacientes son iguales, no tiene nada que ver, hay que adaptarse a cada paciente, a sus particularidades. Es verdad que tenemos elaborado un protocolo en función del nivel de lesión y de la severidad, del grado de si es completa o incompleta, pero luego hay que adaptarse a cada paciente. La lesión medular es una situación muy intensa en la vida de la gente. Ha sido descrita como uno de los acontecimientos más trágicos que puede suceder en la vida de una persona. Aunque a simple vista no lo parezca, la silla de ruedas no es lo más difícil de aceptar para estos pacientes. Lo más difícil de afrontar para ellos al final son otros daños colaterales que quedan, como son la pérdida del control de esfínteres, la disfunción sexual, es decir, que hay otra serie de secuelas no visibles. En los años 40 y 50 del siglo pasado, hasta ese momento los lesiones medulares fallecían en gran medida
por las complicaciones urológicas y por las complicaciones de úlceras por presión, por complicaciones cutáneas. Entonces, el adiestramiento, digamos, a la persona en cómo se tiene que manejar los esfínteres es algo fundamental, porque de ello depende su vida. El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo es un centro de referencia que no escatima en gastos ni en medios para tratar de reparar, en la medida de lo posible, las vidas rotas por accidentes de tráfico. Eso también tiene un coste económico para el erario público, para las empresas privadas, costes laborales, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si eso se ha cuantificado, pero tiene que ser millonario. Sí, sí, también forma parte de este paquete obligatorio por ser miembro de la Unión Europea. Periódicamente hemos de actualizar el impacto que estos accidentes tienen en la sociedad, y en el caso de España se estima que es en torno a un 2,5% del Producto Interior Bruto el que acabamos consumiendo en relación a estos accidentes de tráfico que resuelven en fallecimiento o herido grave. Es una carga social no solo grande en su cantidad, en su cuantía, sino innecesaria, porque sabemos las soluciones y por lo tanto... ¿Pero se puede aspirar a 0 muertos al año? Pues no sé si serán 0 o si será 1, pero lo que sí que sé es que aquí no hay un virus que muta, aquí no hay una radiación externa que crea una célula cancerígena, aquí hay un tema de física pura y dura. Yo moviéndome, desplazándome una cierta distancia en un cierto tiempo, y el vehículo lo hemos diseñado nosotros, la vía por donde circulamos la hemos diseñado nosotros y el código de circulación lo hemos inventado nosotros. Arréglese. ¿Y cómo se arregla? Como antes, se arregla con una combinación de todos estos factores. El primero y más importante es la determinación de querer arreglarlo. Y esto nos lleva al concepto de seguridad vial como derecho. O sea, yo como ciudadano tengo derecho a desplazarme sin incurrir en un riesgo ni para mi vida ni para la vida de otros por la torpeza en el diseño de una curva o en el diseño de un vehículo o en el mantenimiento de ese vehículo. ¿Y el factor humano? Uno de los grandes mitos que cabría erradicar, fumigar, es el del 90% de los muertos se deben a un error humano. Esto es falso, es el 100%. Es el 100% de los muertos se debe a un fallo humano. Porque ese fallo puede uno buscarlo mucho más arriba. Sí, yo puedo haber cometido un fallo no poniéndome el cinturón, pero también el que hizo la curva o diseñó la curva construyó la curva y por ahorrarse unos eurillos me puso unos tornillos en vez de ponerme otro, ha cometido un fallo. O sea, la cadena de errores humanos nos lleva más allá de nosotros como usuarios últimos. Hasta que lleguemos a ese punto, los accidentes se seguirán produciendo. Por eso es fundamental saber cómo actuar si somos testigos de uno de ellos. La gente muchas veces vamos en nuestros vehículos y nos encontramos un accidente de tráfico. Pues lo más importante en este caso sería cómo actuar. Cómo evitar que haya un segundo accidente, porque muchas veces en los medios vemos que se ha bajado una persona a ayudarle y ha venido otro y le ha arrollado. Entonces tenemos que evitar sobre todo que haya otro segundo accidente. ¿Cómo podemos hacer eso? Con la conducta PAS, importantísimo, PAS, proteger, alertar y socorrer. Proteger, lo fundamental que es, pues según vemos el accidente, dejamos el coche en un lateral, ponemos los guardian y avisamos a los coches que vengan, ¿no? que ha habido un obstáculo ahí. Procurar señalizar el accidente para que no venga otro coche y implique otro accidente. Una vez que tengamos la zona señalizada, que es lo más importante, llamar, alertar, 112. Y un inciso, siempre que llamemos al 112, lo primero, decir el lugar del accidente. Por ejemplo, Nacional 601, kilómetro 80, porque si se corta la llamada, ellos ya tienen la llamada. Bajamos del coche con el chaleco amarillo, siempre el chaleco amarillo ya puesto dentro del coche, no fuera, dentro, ¿vale? Nos acercamos al lugar del accidente. Tenemos que ver que el coche no eche humo, no haga un ruido extraño por si pudiera haber algún otro tipo de peligro. Entonces, si vemos que la zona es segura, ¿vale? Pues ya le hablamos al herido. No tocarlos, no les toquéis, que se queden como estáis, hablarlos tranquilamente, qué es lo que te pasa, no te preocupes, estamos aquí. Si vemos una herida sangrante, algo que está sangrando, es muy importante coger lo que tengamos encima, un trapo, la camiseta y tal, y ponérsela en la herida y comprimir y quedarnos ahí hasta que lleguen los equipos de emergencia. Eso es lo más importante. Con eso, vamos, habéis ayudado y de verdad que podéis llegar a salvar vidas. Cuando hablamos de la disminución de accidentes parece que es la panacea, lo que todos queremos llegar. El vehículo autónomo superinteligente que va a eliminar los errores humanos. ¿Eso va a ser así? ¿Será posible? ¿Es el futuro? El vehículo autónomo es un poquito más complejo que el
pensar que todos vamos a tener un vehículo que va a ser autónomo. El vehículo autónomo nos permite reordenar el universo de la movilidad a niveles fantásticos, pero el vehículo autónomo es una realidad, de esto no tengo ninguna duda, es una realidad además inmediata. Antes de que nos demos cuenta ya vamos a tener más vehículos autónomos circulando entre nosotros, y la gracia está en ver si quien esté a cargo de su despliegue opta por aprovechar y generar un mercado de uso colectivo de esos vehículos autónomos a demanda, o adopta el modelo de vehículo privado y de titularidad individual, ¿no? Que es otro modelo y que nos lleva a otro lugar. Todos soñamos con ese día en el que nadie muera en las carreteras. Es posible, pero probablemente queda aún un largo camino por recorrer. Hasta entonces, la receta pasa por responsabilidad y máxima precaución al volante. Cuando hablamos de accidentes de tráfico, una de las principales lesiones son las cerebrales. Vamos a trasladarnos hasta una asociación donde trabajan con pacientes que han sufrido precisamente estas secuelas. Cuando hablamos de la carretera y sus peligros, normalmente nos ocupamos solo de las cifras de mortalidad. Pero el impacto social de estos siniestros va mucho más allá. Quienes sobreviven, además de determinados traumatismos, tienen que hacer frente a un problema relevante pero muy desconocido. En Salamanca, desde 2002, funciona la Asociación de Daño Cerebral, una entidad que busca dar respuesta a la necesidad de recuperación de importantes secuelas. Se calcula que en España se detectan alrededor de 100.000 casos de daño cerebral al año. De ellos, la gran mayoría, el 95%, proceden de ictus, pero en el porcentaje restante pesan de manera fundamental los accidentes, que además son casos que presentan una especial complejidad. Es un golpe frontal y se ve afectado el lóbulo frontal, que es uno de los más extensos del cerebro, va desde la frente hasta más o menos hasta aquí, y esta parte del cerebro pues controla pues eso, cómo nuestras acciones, cómo tenemos que comportarnos. En muchas ocasiones, cuando aparentemente todo estaba bien tras un accidente y la recuperación hospitalaria había finalizado, es la llegada a casa lo que evidencia un grave problema. La persona vuelve a su casa y entonces la familia se da cuenta de que esta persona no es la misma y es muy difícil convivir con ella. Problemas de memoria, de atención. Los accidentes son la causa más frecuente de traumatismo cráneoencefálico y en el 75% de estos casos generan una discapacidad que puede llegar a ser severa y que obligan a aprender a vivir casi de cero. Tienen que volver poco a poco a recuperar todas las actividades que realizaban con anterioridad, pero adaptadas ahora a la situación que les está tocando vivir. Es donde toma importancia la terapia. Es necesaria la neurorehabilitación, que incluye trabajo con la memoria o la atención. También cuando tú vas por casa, igual que cuando haces el ejercicio pones especial atención en la izquierda, cuando tú vas por casa tienes que poner especial atención en la izquierda. Con las funciones cognitivas que mejor están, que más conservadas están, poder ayudar a las que peor o a las que más afectadas se han visto, para que al final el objetivo es que tengan la mayor calidad de vida posible. Pero además, tras un accidente, es necesario en ocasiones trabajar aspectos como la respiración o el lenguaje. Dependiendo de la afectación, pues habría una mayor incidencia, una mayor afectación en la comprensión o en la expresión o en las dos, tanto del lenguaje oral como del lenguaje escrito. El trabajo de Asdace no solo permite a los usuarios volver a vivir, sino que crea enormes lazos con los terapeutas durante el proceso de rehabilitación. Continuando con nuestro diagnóstico de hoy, vamos a hablar ahora de las principales lesiones en los accidentes de tráfico, cómo curarlas y cómo prevenirlas. De todo ello nos habla hoy nuestro traumatólogo de cabecera, el doctor Varo. Desde el punto de vista traumatológico, a la hora del cuidado o la prevención de lesiones en accidentes de tráfico, es muy importante la utilización de todo medio de seguridad. Dentro de un vehículo, pues la utilización del cinturón es indispensable. Si ese vehículo tiene pues, material de airbag, pues también nos pueden disminuir la gravedad de las lesiones, ¿vale? Al igual que si vamos viajando
con menores o con niños pequeños que al final, bueno, pues necesitan un sistema de sujeción diferente a la de un adulto. En un accidente de tráfico, el paciente, un accidente de tráfico de una intensidad media elevada, pues sí que es cierto que hay que considerar a este paciente un paciente politraumatizado, ¿vale? Entonces, el manejo de este paciente hay que hacer pues una valoración pues vital, ¿vale? de su situación general, ¿vale? Hay que estabilizar las fracturas, ¿vale? Pero siempre premiando lo que es la vida del paciente. Y una vez que ya el paciente está estabilizado, sí podemos plantearnos hacer un tratamiento definitivo de estas fracturas. Los más frecuentes en accidentes de tráfico son las fracturas de los huesos largos, principalmente fémur, tibia, ¿vale? Por golpes directos con el salpicadero, en el copiloto o en el conductor, ¿vale? Se producen fracturas de diferentes consideraciones. El tratamiento a día de hoy principal es la osteosíntesis mínimamente dañina para el paciente. ¿Qué consiste eso? Pues hacer un enclavado medular, que es poner un clavo por dentro del hueso para unir los diferentes fragmentos y de esta forma fijar y disminuir el daño que una fractura genera en un paciente. Más tipos de osteosíntesis que se pueden plantear, colocar placas de forma percutánea, ¿vale? Que dependen también estos dos manejos en función del tipo de fractura, la localización que podemos usar en cada momento, ¿vale? Lo que nos aporta es una fijación de la fractura, ¿vale? Por dentro del cuerpo, ¿vale? Teniendo todo el material interno, ¿vale? Disminuimos riesgo de infecciones, disminuimos daños de partes blandas, ¿vale? Y favorecemos la funcionalidad del miembro o la lesión, ¿vale? Para una recuperación más pronta. Los motoristas, a diferencia de los conductores o pasajeros de un vehículo, ¿vale? Pues tienen otro tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque no tienen esa coraza, no tienen esa protección que le da el coche, con lo cual sufren otro tipo de lesiones. Lesiones también que se ven frecuentemente en miembros superiores, ¿vale? Y en columna. Este tipo de lesiones los podemos catalogar en lesiones completas o lesiones incompletas, en función de la afectación de médula que nosotros tengamos. Lesiones medulares altas pues pueden acarrear tetraplegias y lesiones medulares bajas pues pueden conllevar paraplegias. Aquí no solo el uso del casco, sino también todo material que nos proteja la columna, las chaquetas reforzadas a nivel de columna, las chaquetas con esos refuerzos a nivel de hombros y codos, va a disminuir el riesgo de provocar o disminuir la gravedad de las lesiones. Bueno, pues continuamos en diagnóstico y vamos a entrar ya en harina con el debate de este asunto, que sin duda es el asunto no solo sanitario, sino el asunto desde todos los puntos de vista del año, probablemente de la década, por no decir casi de la historia contemporánea, desde luego de muchas generaciones. Hablamos, como no, del coronavirus, de la epidemia mundial de coronavirus. A esto vamos a dedicar los próximos 60 minutos y lo vamos a hacer de la mano de 4 reputados expertos que nos acompañan en el plató. Flor de Castro, gerente del SACIL y además miembro del Comité de Expertos de Coronavirus de Castilla y León. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. El doctor Luis Enjuanes, que es el director del Laboratorio de Coronavirus del CSIC. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. También nos acompaña JAL, José Antonio García, que está con nosotros hoy aquí en su calidad de virólogo, entre otras cosas. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. José Antonio López Guerrero. López Guerrero, perdón. Nada. Y el doctor Miguel Sánchez García, que es el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Madrid. Bienvenido. Bueno, vamos a entrar ya en materia, como decía, y vamos a hacerlo pues comenzando por el final, por la tercera ola que está ya aquí, como era pronosticable por todos los expertos antes de Navidades. Esa tercera ola nos está llegando. Sin duda es un problema que tenemos todos encima. Hay varias mutaciones de virus, la cepa sudafricana, la cepa británica, que preocupan especialmente pues a la opinión pública, por lo menos, no sé, a los expertos. Ahora nos lo van a decir. ¿Qué podemos decirle a la población sobre estas dos cepas en concreto, que es quizá lo más novedoso, lo más preocupante? ¿Nos van a obligar a cambiar la estrategia, no ya solo de vacunación, sino la forma de vida? Doctor Enjuanes, empezamos con usted. Probablemente no, porque
los virus se pueden neutralizar atacándolos en distintos puntos. Y aunque es verdad que han habido 17 mutaciones, por ejemplo, en la variante inglesa, pero no todas afectan a puntos que sean importantes en la neutralización del virus, y aunque alguno haya podido caer, pero quedan los otros. De manera que lo más probable es que las vacunas que hay ahora que sean plenamente funcionales para los virus mutantes. De todas maneras, es algo que todas las compañías están analizando, si sus vacunas todavía neutralizan a estas variantes nuevas que han aparecido en el Reino Unido o en África. Claro. En cuanto a la medida de prevención, lo que nos valía para la variante inicial nos sigue valiendo. O sea, que todo parece indicar que el virus se transmite con más facilidad. Eso parecen aportar los datos, sobre todo en Inglaterra. Pero las medidas de contención, de prevención, de higiene, de ventilación, todo lo que nos valía para el SARS-CoV-1 del 1 de enero de hace un año, nos sigue valiendo para estas variantes y seguramente para otras que irán apareciendo. Claro, bueno, es una noticia tranquilizadora, sobre todo para alguien como usted, que está al cargo de una UCI o de todas las UCIs en Madrid. Al final, casi de coordinador usted de las UCIs de Madrid. Supongo que es una noticia tranquilizadora desde ese punto de vista, ¿no? Pues yo la verdad es que no lo sé, o sea que no, nosotros vivimos un poco al día de lo, intentamos prever los siguientes días, ¿no? Con nuestros recursos y estar preparados para lo que necesiten los enfermos, ¿no? Entonces leemos la prensa, escuchamos a los expertos en virología, sabemos que las medidas de prevención a pie de cama y sobre todo en la UBI, donde hay varios momentos y procedimientos en los que se sabe que el riesgo de contagiarse es muy elevado, pues ahí intentamos especialmente protegernos con los equipos, los famosos EPI, los famosos equipos de protección, y que incluyen pues también protección de los ojos, más allá de la mascarilla y del traje de buzo. Pero de ahí a predecir si nuestros equipos, si las mascarillas sirven también para las mutaciones, pues la verdad es que no lo sé. Nosotros intentamos estar preparados y tener recursos para atender a la población, ¿no? Claro, no sé si también es mucho aventurarse, poder decirle a todos los castellanos y leoneses cuándo vamos a recuperar la normalidad. Porque probablemente esa es la pregunta que todo el mundo se hace en su casa. ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Bueno, yo creo que es un término muy subjetivo este de la normalidad para poner como un horizonte temporal muy concreto. Yo creo que con independencia de lo que nos están contando los expertos de esta nueva cepa, con una tercera ola que es evidente, o no sé si es una tercera ola o es la continuidad que tenemos que tener de una pandemia de estas características, yo creo que nos queda todavía mucho tiempo para convivir con el coronavirus. Es verdad que las vacunas yo creo que hacen que ese horizonte esté cada vez, o que podamos visualizarlo cada vez más pronto, pero bueno, pues todavía las mascarillas, lavado de manos, por supuesto distancia social, algo que hemos visto en estos días que ha sido muy complicado de cumplir, pues todas estas medidas van a continuar. Y luego yo también quería introducir una reflexión, y es que hablamos de la normalidad como la normalidad de la vida de los ciudadanos, y yo creo que más allá de esa normalidad, más allá del poder estar con nuestros seres queridos o con nuestros amigos, tranquilamente tomándonos una cerveza, yo creo que también hay que hablar de la normalidad que tiene que volver a sufrir un montón de sectores de nuestra sociedad, y en especial pues al campo en el que nos dedicamos todos, que es la medicina o el sistema sanitario. Hay que volver a recuperar recursos, hay que volver a recuperar espacios que han tenido que ser ocupados. Seguro que en la UCI también de Madrid ha pasado estas cuestiones, ¿no? Que se han tenido que ampliar espacios para poder atender pacientes. Hay que recuperar actividad ordinaria que ha tenido que ser suspendida, y también hay que recuperar un poco pues esa capacidad o esa forma de trabajo de los profesionales, que evidentemente están en una situación profesional y sanitarios un poco complicados. Así que yo creo que más que volver a la normalidad, yo creo que tendremos que plantearnos que va a haber otra normalidad distinta a la que hemos tenido hasta ahora. Bueno, en ello llevamos ya un tiempo, muchos meses, sí. Casi un año, ¿no? Prácticamente ya con esta otra normalidad, pero mucha gente que en todo este tiempo no ha abrazado a sus seres queridos. No podemos darles una fecha de cuándo va a poder ser eso. Pues ya que hablamos de normalidades, hay que pensar en eso, en una nueva normalidad que seguramente no será la antigua normalidad, por desgracia.
Abrazar a nuestros seres queridos, pues se me ocurre pensar en una normalidad futura post-vacuna. Obviamente la vacuna es nuestra mejor arma. Seguramente en estas vacunas de esta primera generación de vacunas no sea la definitiva. Algunos tenemos mucha esperanza en alguna vacuna de segunda generación cuyos máximos responsables los tenemos muy cerca, los tenemos en este plató. Y gracias a esta herramienta, a la colaboración, que eso sí que ha sido un hito, de hecho un hito que lo ha destacado la revista Science como el hito científico del 2020 y seguramente de toda la década, alcanzando una inmunidad bien por inmunización natural, porque uno se infecta y genera respuesta, que no siempre ocurre, o bien por una inmunidad artificial mediante la vacuna, pues alcanzando un buen ritmo y eso sí, haciendo mucha pedagogía para que los negacionistas o los reticentes a ponerse la vacuna cambien de opinión. Si no, habrá que articular algún otro tipo de mecanismos, pues supuestamente ese sería el horizonte para pensar en algo parecido a una normalidad. Ya veremos si es una normalidad post-COVID o una normalidad, algo que recuerde a una normalidad pre-COVID, pero eso todavía está ahí. Porque muchos quizás estamos pensando, y en sus casas también, que bueno, llega la vacuna, en unos pocos meses estará la mayor parte de la población vacunada, en unos cuantos meses, y que ya pues nos olvidaremos de las mascarillas, volveremos a ser como éramos antes. Esto no va a ser así, no auguran que sea así tan rápido, por lo menos. No, yo pienso que no, tal como están yendo las cosas, lo más probable que para tener una inmunidad de masas, que lo que implica es que el 70% de la población esté vacunada, eso será hacia octubre, ¿no? Octubre, noviembre. En ese momento, si todo fuera normal, sí que podría haber una inmunidad de masas y en ese caso realmente los virus se extinguen, porque si un virus se pasa de unas personas a otras, en el 70% de los casos fracasa porque esa persona está protegida. En el 30% tiene éxito, pero es que en la siguiente ronda vuelve a fracasar otra vez en el 70% y tiene éxito en el 30%. Por eso se extingue. Pero entonces lo que sí que claramente tendríamos que perder es ya el miedo a una epidemia importante y probablemente los hospitales estarían más tranquilos porque no estarían tan ocupados como ahora. Claro, supongo que esto de hablar de la normalidad depende quién lo mire y cómo lo mire, ¿no? Para ustedes la normalidad supongo que será tener las UCIs vacías, ¿no? Como antes. Bueno, vacías realmente no las hemos tenido nunca. O sea que en las épocas de invierno siempre hay agobios y dificultades y la ocupación media de las UCIs españolas es muy alta y en muchas está por encima del 90%, lo cual quiere decir que muchos días no hay camas para ingresar a quien deberíamos ingresar. O sea que, y ese es el problema, digamos, de fondo, porque sobre esa situación pues hemos necesitado ampliar en la primera ola pues casi un 300% la capacidad de camas de las UCIs en general. Tengo los datos, o conozco mejor los datos de Madrid, pero yo tengo entendido que eso ha pasado en toda España, ¿no? y en todo el mundo probablemente, que las capacidades de una UBI, por muy generosas que sean, pues no están preparadas para triplicar su capacidad, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar si les parece, de la vacuna enseguida, pero vamos a recapitular un poco, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto? Porque se dice, no sabemos nada del coronavirus, pero en un año tenemos una vacuna, o sea que algo sabemos. Parece ser que se ha avanzado mucho en la investigación hasta el punto de tener una vacuna, que es algo que nos han vendido casi como un milagro de la ciencia, ¿no? De tener una vacuna que tarda en desarrollarse a veces más de una década o décadas incluso, la tenemos ya en un año. O sea que sabemos algo del coronavirus. Pero claro, ¿cómo se originó todo esto? Después de lo que sabemos de este virus, ¿somos capaces de determinar cómo se originó? Tenemos que hacer caso a las teorías que hablan de que es un virus de laboratorio que se escapó. Tenemos que hacer caso a los que dicen que esto saltó de animales a humanos. ¿Cómo se originó? Pues
precisamente, bueno, está descartada, a no ser que se demuestre lo contrario, todos los datos científicos apuntan a que no ha sido una mente malévola, ni un iluminado, ni trasnochado en un laboratorio perdido de Wuhan ni de China. Eso está más o menos claro por cuestiones genéticas y demás. Las causas últimas de cómo se originó o dónde se originó, también está bastante claro que viene el virus, seguramente con toda seguridad, viene de los murciélagos. No porque sean bichos del demonio, sino porque una de cada 6 especies de mamífero es murciélago. Entonces eso está claro. Y luego pasó al hombre y entre media, ¿qué? Pues para ese qué, entre medias, e intentar incluso averiguar hacia dónde converge, a ver, no sé si llegaremos a un paciente cero o a unos pacientes cero, seguramente en China, hay ahora mismo en marcha una organización, un equipo multidisciplinar y multinacional organizado desde la ONU y desde la OMS, para que están pretendiendo en este mismo momento entrar en China, creo que con algún problema, no sé si burocrático o no, para entrar en China y averiguar de dónde se originó. Pero con toda probabilidad este virus, lógicamente, es un virus zoonótico, viene de zoonosis, viene de la transferencia desde un animal. Y puntualizar algo que comentaba antes el doctor Enjuanes, y es que hay muchas vacunas contra muchos patógenos, contra algunos virus, no contra todos los que quisiéramos. No se ha conseguido hasta ahora erradicar prácticamente ningún virus con vacuna. Tenemos la viruela, por supuesto, tenemos la peste bovina, un virus de animales. Estamos ahí en puertas de erradicar la poliomielitis, pero el virus de la polio, pero los problemas de algunos virus, como el coronavirus, es que son virus que tienen reservorios animales. O sea que no basta solamente con que nos inmunicemos todos los humanos, es un paso importante para evitar no colapsar más los hospitales y que el virus, la transmisión sea de alguna forma llevadera, pero mientras no se sepa en qué reservorio animal el virus sigue macerando, sigue mutando y seguramente siga en contacto íntimo con nuestra especie y por lo tanto con el peligro potencial de volverse otra vez a transmitir, ese peligro seguirá estando presente. Todos opinan aquí lo mismo. ¿El virus es un salto de murciélagos a humanos? Sí, bueno, a día de hoy, el coronavirus que se conocía, que era más parecido al que ahora tiene el hombre, esta última epidemia, el parecido es de un 96,5%. Pero aunque esto a lo mejor a la población en general le puede decir que es muy parecido con el del hombre, como le dijo un geneticista de californiano al presidente Trump, que daba mucho la vara con que el virus venía de China, le dijo que del 96,5% al 100% de la secuencia del genoma humano es la misma distancia que hay entre el cerdo y el hombre. Entonces es todavía una distancia enorme y normalmente se salva por un hospedador intermedio, que en el caso del SARS-1 fueron las civetas, pero que ahora realmente no sabemos quién es. En el caso del virus del MERS de Oriente Medio eran los camellos, eso quedó muy pronto claro, pero en la actualidad no lo sabemos. A eso puede haber contribuido mucho que hay mucha gente que se infectó al principio de forma sintomática, de manera que cuando empezaron las investigaciones el virus ya se había desperdigado muchísimo. Por eso ahora andamos muy despistados. Como no se dé alguna casualidad, como ha pasado en Utah, que han visto que hay un virus que está circulando por allí en el entorno natural, no en las granjas de bisones. Las granjas de bisones están limpias del virus, pero sí que hay algún animal, los bisones, del entorno natural que lo tienen. Pero eso todavía no se ha confirmado. Supongo que lo tendrán muy en estudio. De hecho, como mucha gente sabe, en Dinamarca han eliminado 7 millones de bisones porque el virus salta muy fácilmente del hombre al bisón y del bisón al hombre. Hay algún pequeñito cambio, pero muy pequeño. Entonces, se requiere todavía muchas investigaciones. Quizá ahora mismo el origen no es lo más importante, pero para seguir avanzando, ¿no? Desde finales del año pasado, cuando empezó a detectarse el virus en China, hasta ahora,
Bueno, ha habido una respuesta internacional en general, no sé qué opinan ustedes, pero en general bastante deficiente ante el esparcimiento de la enfermedad, salvo excepciones, Nueva Zelanda, Corea del Sur, que parece que dieron una respuesta más acertada que el resto. España en concreto no puede, creo, sacar pecho. Ahí están las estadísticas que nos sitúa, bueno, pues en los países de cabeza en cuanto a incidencia del virus por 1000 habitantes, muertes, sanitarios infectados, etcétera. Si llega otra pandemia, porque supongo que de esto se aprende mucho, ¿qué habría que hacer diferente? ¿Qué hemos hecho mal o qué tendríamos que hacer diferente? Pues complicado. Yo creo que lo que es evidente, por lo que hablan los expertos, es que volveremos a tener otra pandemia. Yo creo que ya la pandemia de gripe del 2009, que aunque es verdad que luego no fue para tanto como se esperaba, en el caso de los servicios de emergencias sanitarias en el cual yo trabajo, la crisis del ébola efectivamente puso un punto y aparte, hizo que esas lecciones aprendidas las interiorizásemos mucho en los procedimientos de actuación de nuestros propios servicios. Yo creo que es importante, primero, contar con un sistema de vigilancia que permita efectivamente intercambiar información rápida para que se pueda saber exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Hay que saber qué enfermedad es, qué características tiene, cómo se transmite, algo que todavía hemos tenido bastantes dudas y hasta hace muy poquito la OMS no reconocía que el virus se estaba transmitiendo por aerosoles. Yo creo que eso es como muy fundamental, o sea, que haya un buen intercambio de información entre los países. Y luego, desde luego, creernos la información que nos están dando. O sea, yo creo que en mi caso, o en el caso de la gerencia de emergencias, para nosotros fue como muy evidente que algo gordo nos iba a llegar en el momento en el que a finales de febrero las informaciones de lo que estaba pasando en Italia, el brote de Italia, fue como abrir los ojos que esto va a llegar y va a llegar a todos los sitios. O sea que yo creo que es fundamental información y creerte esa información si está avalada científicamente por expertos que te la estén contando. Y luego prepararnos. O sea, tenemos que prepararnos y estar... tenemos que saber que hay que dar una respuesta inicial, que tiene que ser una respuesta rápida y que luego te tienes que ir adaptando a los acontecimientos que van ocurriendo, porque es verdad que al final esto casi se está comportando como una catástrofe. Los servicios de emergencia, en eso tenemos otro concepto, y las catástrofes tienen un detonante y después van evolucionando en el tiempo. Es verdad que evolucionan hacia la resolución y aquí estamos en una evolución un poco extraña, que casi podríamos decir en estos momentos que hacia peor. Pero es que cada vez que ocurre un hito, cada 48 horas pasa algo y tú te tienes que adaptar, y tienes que renovar tus procedimientos, renovar tus procesos y efectivamente tener un dispositivo que te permita dar una respuesta rápida a todo esto. Entonces, bueno, yo creo que esos serían como los dos valores importantes. A mí me parece que salud pública tiene que volver a recuperar un poco ese peso que tenía dentro del sistema sanitario. Sí. Yo creo que no sé si es reforzar, recuperar... Reforzar, desde luego. Reforzar y reforzar también, invertir en rastreadores, invertir en tecnología, en prevención, análisis de residuales, por ejemplo, de agua. Parece que se está mostrando efectivo. Sí, cierto. Sí. Y luego en ciencia, ¿no? Tampoco nos olvidemos, porque al final lo que se ha demostrado todo esto es que lo que se venía diciendo, y es que la inversión en ciencia provocaba un retorno inmediato. Yo creo que algo más palpable y más evidente que lo que nos está pasando es que toda la inversión que ha conllevado un virus de estas características, que es verdad que no ha quedado más remedio pues por la crisis económica tan importante que ha generado, ha revertido en la aparición de una vacuna en un año. Claro, pero deberíamos tender a evitar que el virus se propague, digo yo, ¿no?, antes que a tener los medios suficientes para atender ya una epidemia. Sí. Por ejemplo, en el caso de las UCIs, ¿se puede tener UCIs ante una epidemia cuando normalmente no hay epidemias, lógicamente? Bueno, nosotros estamos, cuando todo ha fallado, no estamos ahí claro. al final claro. como una especie de marcador del grado de fracaso de todo lo demás, ¿no? Y esa es nuestra función. Ojalá empiecen a funcionar mejor otras cosas. Yo creo que mi impresión, porque no soy epidemiólogo, pero la impresión es que estamos todos, o la naturaleza humana desea que esto o no vaya a pasar, o si pasa no sea para tanto, ¿no? Son 4 o 5 casos, o bien cuando nos dicen que ya ha pasado estamos todos deseando oírlo, y eso
probablemente sea un componente importante de los rebrotes que hemos estado viendo, ¿no? Porque al mismo tiempo vemos que cuando se investiga de dónde proceden, pues suelen ser de reuniones de familiares o sociales, y eso hace pues que vuelva a multiplicarse o se propague el virus, ¿no? Y eso posiblemente sea una característica de la naturaleza humana, ¿no? El desear, que predominan los optimistas, ¿no? Entre nosotros más que los pesimistas, y entonces, bueno, pues esa es junto con la facilidad de propagación del virus, es el principal problema que yo creo que tenemos, evidentemente. Si todo eso falla y también el otro hueco que tenemos es el tratamiento farmacológico, ¿no? Tampoco ahí tenemos grandes herramientas, y entonces pues un 20% de las personas que se contagian necesitan hospital por oxígeno y otros cuidados, fundamentalmente por insuficiencia respiratoria, ¿no? Y de esos, pues entre un 5 y un 15%, varía en función de muchas cosas que no podemos discutir ahora, pues se necesitan algo más, que es la UBI, ¿no? Y aunque esos porcentajes, si uno los va fraccionando, son muy bajitos, claro, si se contagian 1 millón de personas, son muchas personas que tienen que ingresar en las UBIs. De manera que nosotros no podemos estar durante décadas con 3 veces más de camas, ¿no? Nosotros tenemos casi 40 camas, pues con 100 camas, casi siempre vacías, y con los recursos que eso supone y los gastos, para que de vez en cuando aparezca algo que justifique eso. De manera que probablemente a lo que tenemos que ir es a un sistema más flexible, que se adapta rápidamente a aumentos y a disminuciones de demandas, tanto en estructuras, equipamiento, como en recursos humanos, ¿no? Que podamos... Como en prevención, es que estamos yendo siempre al ritmo que el virus nos está marcando. O sea, el virus es el que marca el baile. Nos preguntamos qué ocurrió en China. En China no fueron a convivir con el virus, fueron a encontrarlo y a destruirlo. Y aquí estamos ahora mismo, tal y como estamos, tenemos el espejo de Italia, el espejo de Inglaterra, ahora ya cerrada a cal y canto. Alemania va en esa senda, Francia, Suecia, que se las prometía felices con la inmunidad de rebaño natural, y ahora están como están, con una tasa de mortalidad increíble. Y aquí estamos todavía con valores de 200 casos por 100.000 habitantes, 300, 400 en alguna comunidad, viendo qué medidas tomamos según ya vayan llegando ya los casos. Cuando en Nueva York, por encima de 50 infectados por 100.000 habitantes, por encima de un 3% de positividad en PCRs. Aquí estamos, creo que cerca del 9 o del 10%, y por encima de un 8% ya de ocupación en UCIs. Nueva York se cerraba o se pretendía cerrar y trasladar todo al exterior. Y aquí seguimos jugando en esa dicotomía, en ese intento de equilibrio de vamos a salvar la economía controlando la sanidad. Por desgracia, ese equilibrio no es real si no atendemos directamente a la salud pública, que es ahora mismo la emergencia sanitaria mundial, y en este caso local, que tenemos en nuestro país. Sí, tendemos a reaccionar a algo que ya ha ocurrido, ¿no? Claro. Pero es que, digamos que no es fácil tampoco, en el caso de las UBIs, que yo diga, yo necesito tener crónicamente 20 camas más. Y entonces la respuesta es justifícamelo. Claro, la justificación es casi una predicción, ¿no? Y a eso no nos estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a responder con recursos de todo tipo cuando ya existe la necesidad. O sea, primero aparece la necesidad y después se crea el recurso. Y nos tenemos que acostumbrar, para algunas cosas, a tener el recurso preparado por si acaso, ¿no? De todas formas, yo creo que tal y como está evolucionando el mundo, o sea, las enfermedades emergentes seguro que los doctores podrán aportar más, yo creo que son algo que es innegable. O sea, emergentes y reemergentes, ¿no? Eso es evidente. Sí. Si a eso se acompaña la globalización o esa entendida globalización de movimiento humano y movimiento de cosas y movimiento de personas, y le sumamos además la relación que está estableciendo los hombres o los humanos, por llamarlos de alguna manera, con la naturaleza, yo creo que es inevitable que algo parecido a esto vuelva a ocurrir, no sé cuándo. Y va a ocurrir, sí, claro, efectivamente. Entonces, si ya hemos aprendido con esto, pues a lo mejor es verdad que crónicamente no se pueden tener 20 camas más de UBI, probablemente yo tampoco pueda disponer de 20 unidades medicalizadas más, pero sí que es verdad que de alguna manera tendremos que tener, pues no lo sé, un margen que nos permita incrementar los recursos de una forma rápida para dar una respuesta inmediata. Y eso es cierto que es caro y poco eficiente, eso es verdad, pero también es verdad que estamos pagando un precio muy alto por dar una respuesta a todo lo que nos está pasando ahora. Claro.
¿Y usted, doctor Juanes, cree que hemos hecho mal o qué deberíamos hacer de otra manera? Yo no soy tan pesimista. Yo creo que, en primer lugar, en España, la primera onda igual se empezó a atacar un poquito tarde, porque no solo España, sino cualquier otro país europeo, porque el problema era un problema de China. Y las cosas de China está muy lejos, aquí nunca llegan, y pensamos que no iba a llegarnos de esta manera. Pero cuando el gobierno se puso a trabajar, la primera onda se controló muy bien y se bajó bastante a prisa. Yo creo que el problema ha sido cuando luego se ha abierto demasiado rápidamente y entonces todo el mundo quería mandar, todas las autonomías querían conseguir equilibrar la economía, lo cual fue un craso error. El segundo punto es que ahí tenemos un ejemplo que es un hecho real. Peor que estaban en China, no ha habido ningún otro país. Y China ha dado un ejemplo de que esto es controlable, que se puede controlar, como se controló en España en la primera onda, y allí pues están no limpios al 100%, porque eso es prácticamente imposible, tendrían que estar cerrados al mundo. Es decir, que podemos estar seguros de que esto es controlable, incluso en países con tanta población y que no en todas las zonas son ricas, como en China. Lo han controlado perfectamente. Luego los demás también podemos hacerlo. Es muy importante. Y luego está también totalmente demostrado históricamente, en el caso de la gripe de 1918, en el caso de Estados Unidos, que está todo muy bien registrado, se vio que cualquiera de los estados que intervino más rápidamente y más duramente, lo resolvió el tema más pronto y con muchos menos muertos, y además se demostró que la recuperación económica fue mucho más rápida. Entonces esos principios son los que tenemos que seguir. La dicotomía entre bienestar sanitario y el bienestar económico, no va a haber bienestar económico hasta que el problema sanitario no se haya resuelto. Claro. Son principios básicos a los que hemos de atender. Pero la solución pasa por meter a todo el mundo en casa, porque hay quien dice, esto es una solución decimonónica, ¿no? Eso se podía hacer también en el siglo XIX, estamos en el XXI, ¿pasa por ahí siempre la solución para atajar una epidemia, meter a la gente en casa? Bueno, una frase corta es que yo creo que los cuidados los hemos de tener de forma muy dura, aplicarlos de forma muy dura, y por los espacios de tiempo más cortos que nos sea posible. Es mejor. Lo que no puede ser es, como se ha hecho, por ejemplo, a veces en alguna comunidad, como el caso de la de Madrid, que se abre durante la semana y se cierra durante los fines de semana. Eso no vale, porque entonces durante los fines de semana se recupera la epidemia, la pandemia, ¿no? O sea, hay que hacer un cierre fuerte que evite que el virus tenga la oportunidad de propagarse, pero que sea muy contundente. De esa manera, en mi opinión, acabaríamos mucho antes con el problema. Incluso con tasas de transmisión del virus más bajas. No podemos dejar que el virus llegue a 400 por 100.000 habitantes y 14 días, o casi 300 en 7 días últimamente, para empezar a plantear la opción de restricciones más drásticas. O sea que, como bien comenta Luis, restricciones a lo mejor rotundas una semana pueden ser más efectivas, porque se produce una desconexión de la transmisión, un switch off de la transmisión del virus, quizás con más posibilidad de eficacia que jugar al pillo-pillo, que si toque de queda a las 8, pero para la hostelería no, los fines de semana vamos a ver qué tal, las fiestas por supuesto son sagradas y ahí bajamos ya el toque de queda hasta la 1. Si empezamos a jugar el virus, este virus es un virus de juerga. O sea, tiene lo que se llama un factor de dispersión muy bajo, más bajo que no mucho más bajo que el SARS-1, pero sí más que la gripe. Es decir, que este virus se transmite por grupos, es grupal, por clústeres se transmite, eso está demostrado. Cosa que la gripe es más homogénea, se transmite de forma más homogénea. Entonces a este virus le gusta eso, le gusta la desobediencia, le gustan las fiestas privadas, le gustan las fiestas ilegales, las reuniones en casa de ver al tío Tancredo que llevamos sin verle 2 meses y por supuesto no vamos a dejarle fuera de la cena de Navidad. Eso es lo que le gusta al virus. Entonces, mientras eso siga funcionando así, el virus va a seguir entre nosotros. España tiene unas características que probablemente hace que el virus pues, se cebe más con nosotros que con otros países.
mucho turismo, muchas relaciones sociales de la gente. País envejecido. País envejecido. Y luego tiene un aspecto geográfico que aquí en Castilla y León lo conocemos muy bien, que es, en nuestro caso, una dispersión de la población muy grande, población también muy mayor, poca densidad de población, en las zonas rurales, a la vez que tenemos núcleos de población muy grandes, como puede ser Valladolid, Burgos, las capitales de provincia. Todas estas realidades tan diferentes hacen también que tenga que haber estrategias diferentes. ¿Se aborda igual la prevención y el tratamiento o la asistencia a enfermos de coronavirus en las zonas urbanas altamente pobladas y en las zonas rurales escasamente pobladas? Yo creo que hay una base, vamos a decir un procedimiento base, que es el que se aplica a toda la población. No podría ser de otra manera, si no estaríamos hablando de desigualdades y eso no se debería de permitir ni se entendería por parte de la población. Pero sí que es verdad que la forma de abordar el manejo de la enfermedad o el cómo abordarlo puede variar, ¿no? Yo creo que algo como muy evidente fue que durante la primera ola pandémica la mayor parte de los pueblos de Castilla y León estaban libres de coronavirus. Era como bastante evidente, ¿no? Mucha responsabilidad, personas muy envejecidas, que curiosamente yo creo que es la población que más se ha creído la peligrosidad de esta enfermedad, que mejor están cumpliendo todas las instrucciones que les estamos aportando y que de verdad se creyeron que a pesar de que en el pueblo tú salías a las 6 de la tarde y ya de facto no te ibas a encontrar de nadie, no podían salir y se quedaron en sus casas. ¿Qué pasó en la segunda ola? Pues en la segunda ola llegaron pues bueno, lo que en los pueblos de Castilla y León se conocen como los veraneantes de toda la vida. Y esos veraneantes son los que llevaron, efectivamente, pues ese clúster social que fue el que provocó el aumento de los brotes y la aparición o la presencia del virus en el mundo rural. Es verdad que la mayor concentración se da en las zonas más pobladas. De hecho, la Comunidad de Castilla y León, entre uno de los indicadores que monitoriza de forma constante es todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes para saber cómo se está comportando el virus y qué medidas hay que tomar, pero la verdad es que la intensidad de las mismas respecto a la zona rural, respecto a la zona urbana, no llega a ser la misma simplemente por las necesidades que hay en ese momento en la población. Solo un pequeño comentario, porque ya se ha comentado tantas veces que los de Madrid salen por ahí y tal. Nosotros recibimos a muchísima gente de toda España continuamente. No hay más que ver las carreteras de entrada, ¿eh? O sea, quiere decir que esto es un viejo fenómeno que yo conozco. Me he dedicado mucho a la resistencia bacteriana y entonces tendemos a pensar que todo lo malo viene de fuera, ¿no? Este germen, nosotros éramos un hospital totalmente limpio, no teníamos de nada y de repente vino un enfermo de X, ¿no? De Italia, de otra ciudad, y entonces resulta que a partir de ahí tuvimos un problema, porque pues claro, mientras tanto tú puedes haber estado mandando enfermos tuyos con una infección o con un germen resistente a otro hospital, con lo cual pues esto es un poco más complejo que solo pensar que yo vivía en un mundo feliz, perfecto, y de repente vino alguien de fuera. O sea que la movilidad dentro del mundo, en el mundo y en España por supuesto, y más en la capital, es bidireccional, ¿no? La gente viene y se va y vuelve, y entonces a lo mejor los que han llevado el virus a un determinado sitio fuera de Madrid, en España, pues es que han venido a Madrid y tal, o al revés, a lo mejor, ¿no? Como estamos viendo ahora, todos los que en verano pasado pues nos preguntaban a los de Madrid que qué tal por allí, que si lo estáis pasando muy mal, pues ahora tal vez haya que revisar ciertas manifestaciones, ¿no? Yo desde luego no estoy acusando a Madrid, ni mucho menos, estoy acusando simplemente a los movimientos poblacionales. Creo que tampoco ha venido mucha gente de Madrid porque la comunidad estaba cerrada perimetralmente a pasar las Navidades y simplemente con las reuniones familiares de las propias familias tenemos una tercera ola aquí. O sea que yo creo que no es una cuestión de quién viene y a quién hay que echarle la culpa. No es esa la cuestión. Yo creo que la cuestión es efectivamente la movilidad y los agrupamientos. O sea, zonas donde no estaba pasando nada, pues la llegada de gente que efectivamente pudo llegar asintomática y no llegas con la intención de, bueno, yo voy a contaminar a los de... No, eso es evidentemente nadie está buscando eso, pero sí que es cierto que, bueno, pues que eso provocó un incremento en las zonas rurales y eso se puede revisar. Tú revisas nuestro documento o la página de transparencia de la comunidad y se va viendo cómo esas zonas van cambiando de colores progresivamente y cómo ahora, con la llegada del invierno, curiosamente están volviendo a descender. O sea que es cierto que la agrupación es un virus muy social.
Es así, es un virus muy matemático, sabemos lo que va a pasar en 7 días y en 14 días, y es un virus muy social. Yo creo que esas son las dos certezas mayores que tenemos de este virus, aparte de la secuenciación y de toda la información que se pueda tener. Claro, hablando de certezas, también hay quien dice, bueno, no se ha avanzado en los tratamientos, no tenemos tratamientos eficaces, ¿no?, todavía contra el coronavirus. Tenemos una vacuna, curiosamente, tratamientos no. Y de hecho en los tratamientos ha habido, diríamos, un ensayo-error, ¿no? Se empezó, prácticamente se prohibieron el uso de corticoides, que ahora se están utilizando, junto a la heparina. Entre medias se han utilizado antipalídicos como la hidroxicloroquina, antivíricos como el remdesivir. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Hemos avanzado mucho en el tratamiento? ¿Sabemos tratarlo mejor? ¿Y cómo estamos ahora? Bueno, en medicina hay dos asuntos a considerar antes de dar un tratamiento o hacer una cirugía, ¿no? ¿Cuál es el beneficio, pero cuál es el perjuicio? Porque prácticamente no hay nada de lo que... prácticamente no hay una intervención que no tenga sus riesgos de complicaciones o de efectos adversos, ¿no? Entonces, en la primera ola, en el primer brote pandémico, nosotros nos enfrentábamos a una enfermedad nueva totalmente, ¿no? Y de hecho ha demostrado después que tiene muchas diferencias con otras infecciones virales, sobre todo pues con lo que más conocíamos, que era la gripe, por lo menos en intensivos, ¿no? Y una de las cosas que hemos aprendido es a lo que no debemos hacer, ¿no? Sabemos que probablemente no hayamos hecho muchísimo daño, pero desde luego la mortalidad del primer brote es mucho más alta que la actual, ¿no? Y lo que hemos hecho fundamentalmente es suprimir muchos tratamientos. Hemos dejado de dar la cloroquina, hemos dejado de dar el Kaletra, el ritonavir, lopinavir, y también hemos dejado de dar otras cosas, ¿no? Respecto a... hay una zona gris, digamos, intermedia, en la que las investigaciones, los ensayos clínicos que se han hecho con antivirales y también con antiinflamatorios, pues digamos que hay poblaciones que podrían beneficiarse y otras que claramente no, ¿no? O sea, depende un poquito del tipo de enfermo. Casi siempre la gravedad, si está fuera del hospital, si ya está en el hospital o si está en la UBI, ¿no? En función de esas situaciones hemos empezado a atisbar algunos matices, ¿no? Pero algunas de las cosas que se han encontrado en unos estudios en otros no se confirman, con lo cual por eso digo que es una zona gris en la que todavía tenemos mucho que estudiar y aprender. Incluso los corticoides, que en el estudio más grande que se ha hecho, que es un multicéntrico inglés, que parece demostrar que un corticoide en concreto, la dexametasona, reduce la mortalidad de manera significativa, sobre todo en enfermos en la UBI con respiración artificial. Pues bueno, pues acaban de salir otros estudios retrospectivos en poblaciones muy grandes que esa señal no está tan clara. Y respecto al temor inicial, en la gripe pensamos que los corticoides lo que hacen es favorecer la replicación del virus, y por eso el miedo inicial también en esta de no darlo, ¿no? Hasta que empezaron a salir los primeros estudios que apoyaban que podía ser conveniente, y de hecho ahora en las UBIs, en todas, cuando ingresa el enfermo recibe dexametasona, y probablemente el 95% ya lo han recibido en la planta por parte de los médicos de la planta. Pero tenemos pocos recursos y desde luego, pues insisto, la mayoría están como en una zona gris sin una demostración definitiva. Lo que sabemos, yo creo, casi más es lo que no tenemos que hacer, ¿no? Claro, pero doctor Juanes, es muy difícil encontrar un medicamento contra el coronavirus. ¿Es más difícil eso que una vacuna? Bueno, yo creo que no. Eso está, yo me atrevería a decir, hasta muy estandarizado, ¿no? En la industria farmacológica. Las estadísticas dicen que de cada 10.000 compuestos que se evalúan, uno sale positivo. Y eso es así, estadísticamente es verdadero. Yo he estado en una industria española hace poco, Farmamar, que sacó la plidina, y efectivamente cuando les pregunté cuántos compuestos habéis tenido que ensayar para sacar pues me dijeron sí, aproximadamente 10.000. Es una constante en nuestras investigaciones. Pero lo bueno es que cuando el compuesto es verdadero, como yo creo que es el caso de la plidina, que es un compuesto que se une a la proteína, una proteína, llamamos la nucleoproteína del interior del virus, y interfiere con la replicación del mismo, lo bueno que tiene al conocer este mecanismo
es que se ve que se puede extender a toda la familia de estos virus e incluso a varias familias de virus, si se ha hecho una investigación adecuada. Yo creo que en esto, bueno, no estoy seguro porque lo he comprobado por colegas aquí en España, pero también en Nueva York, muy conocido compatriota nuestro, Adolfo García Sastre. Ellos allí ya tienen muchos compuestos seleccionados, de los cuales la mayor parte caerá, pero van a haber otros que van a permanecer. Entonces, yo me acuerdo de haber estado en comités de evaluación de temas de investigación y al principio aquí se evaluaba todo, pero como ha dicho el doctor Sánchez, ha habido una destilación, una simplificación, un desechar aquellos compuestos que ahora vemos que eran perjudiciales más que otra cosa. Ahora los protocolos, no sé si estarás de acuerdo, Miguel, se han simplificado mucho y son mucho más efectivos y menos negativos. Es decir, se ha aprendido muchísimo. Y lo que pasa es que estamos acostumbrados a unas investigaciones muy lentas y ahora llevamos pues un año con el problema y estas cosas suelen tardar un poquito más. Pero no tengo la más mínima duda de que en breve ya se habrán destilado varios compuestos que serán buenos antivirales para este sistema, incluyendo este español, la plidina. Y me refiero a él porque lo hemos probado en el laboratorio, sabemos que lo han probado en otros laboratorios de Corea, de Nueva York, el doctor García Sastre, y que les ha dado un muy buen resultado. Nosotros lo pusimos con una calificación muy alta, pero en Nueva York lo pusieron más alto y los coreanos todavía lo subieron más en el ranking. Lo pusieron muy por encima del famoso Remdesivir norteamericano, lo cual, bueno, pero y ahora está en tratamiento en los hospitales. Y estos son ejemplos, pero creo que se está yendo muy a prisa. Lo que pasa que, claro, el virus de momento nos está ganando la partida, pero porque no nos estamos comportando bien. Sí, tendríamos que ser mucho más duros durante periodos de tiempo más breves. Claro, bueno, pues es un rayo de esperanza pensar que puede haber también un tratamiento en paralelo a esta vacuna que ya tenemos aquí desde las Navidades. La de Pfizer, la de Moderna está en puertas también de ser admitida ya en toda la Unión Europea. ¿Tiene usted alguna preferencia por alguna de estas dos vacunas? ¿Es más eficaz una que otra, más segura? Entre Pfizer y Moderna, bueno, las dos son muy análogas. Las dos se basan en una tecnología innovadora para vacunas de ARN mensajero. Decir que es un compuesto que no te va a transgenizar, que no se va a integrar en nuestro genoma y no va a convertir en monstruo como algunos agoreros o iluminados van por ahí diciendo. Porque de hecho el virus en todo su conjunto es un virus de ARN, es un monstruo de ARN, es de los virus más grandes que existen con ese material genético. Y las dos son muy parecidas. Ventajas, las dos tienen una eficacia muy parecida. Pfizer y Moderna, en torno al 95%, 94% Moderna, 95%, ahí andan las dos más o menos. Las dos son claras contra la sintomatología que ofrece el virus, no tanto contra la posibilidad de dispersión del virus, aunque los estudios que se han publicado comentan que siempre hay menos asintomáticos entre el grupo de los vacunados, lo que apunta quizás en la dirección de que también evite que el virus se disperse, pero eso no está todavía contrastado. La forma de inoculación de las dos es similar, es intramuscular, lo que no favorece bien una inmunidad de mucosa, que es donde el virus tiene que estar. Por lo tanto, va a ser una inmunidad que seguramente como primera generación de vacunas pueda estar bien, pero seguramente vendrán otras generaciones. Y luego ya pequeñas diferencias. Pfizer utiliza menos material en cada dosis, 30 microgramos de ARN versus los 100 de Moderna, lo que de alguna forma permite que Moderna pueda utilizar una temperatura más alta, es decir, menos 20, que es más alta que menos 80, y que siga siendo efectiva.
mientras que la logística de Pfizer la hace un poquito más complicada. Por lo demás, admiro que en menos de un año, pero hay que decir a los espectadores que no se ha improvisado nada, que toda la tecnología llevaba ya décadas utilizándose. Cómo estabilizar un material de ARN, cómo hacerlo para que nuestras células no lo degraden, no lo vean como un enemigo y desarrollen una respuesta celular antiviral, cómo hacerlo estable para que se traduzca en proteínas, cómo hacer que la proteína se exprese en la superficie de la célula. Todo esto no se improvisa de la noche al día, ni tampoco el vehículo donde va la vacuna metida, es decir, las nanocápsulas lipídicas que, bueno, pues actúan como ayudante, tienen el pequeño problema que algunos de esos componentes pueden generar alergia, polietilenglicol, por ejemplo, en algunas personas demasiado sensibles. Pero ya llevamos millones de vacunados y estamos hablando de casos esporádicos de efectos adversos. De todas formas, sobre este debate de la vacuna hay bastantes escépticos. No hablo ya de movimientos antivacunas ni de este tipo de movimientos, sino incluso de propios profesionales sanitarios que están, bueno, mostrando sus reticencias ante una vacuna que se ha desarrollado en un año, algo nunca visto hasta ahora. ¿Comparten ustedes alguna reticencia sobre la vacuna? Bueno, yo tengo clara una cosa, y es que cuando se empezaron a hacer automóviles hace mucho tiempo, se ponían en marcha con una manivela. De entonces a ahora, como sabemos, hemos pasado por varias generaciones y ahora son mucho mejores. Pues con las vacunas va a pasar exactamente lo mismo, se van a perfeccionar. Lo que pasa es que cada momento requiere una solución. En este momento la ambición de la Organización Mundial de la Salud no es sacar la mejor vacuna del mundo mundial, perfecta y tal. Yo creo que se conforman con sacar vacunas que sean lo suficientemente efectivas para que nadie que se ha vacunado se muera, ni siquiera tenga una enfermedad grave que necesite hospitalización. Ya con eso vamos servidos. Y esto pues se está consiguiendo con las vacunas que se han sacado ahora. Pero tenemos que tener todos muy claro que son la primera generación, vamos a decir así, que hay mucho que mejorar. Y eso hay en este momento unas 167 vacunas, podría decir 200 porque se ha ampliado el número, pero da lo mismo, que están en desarrollo. De ellas unas van mucho más adelantadas, no son perfectas, pero yo me alegro mucho de tenerlas. ¿Pero se refiere a la efectividad o a la seguridad? ¿La seguridad podemos estar tranquilos? A las dos cosas, porque tanto una cosa como otra se pueden mejorar. Es decir, la vacuna inglesa, por ejemplo, se sabe que cuando se administra se le recomienda a la gente que se tome un paracetamol los 2 o 3 días siguientes. Eso quiere decir que no son perfectas. Si lo fueran, no haría falta. Pero también con la vacuna de la gripe, yo me vacuné este año y me he tenido que tomar un paracetamol a las 24 horas. No pasa nada, pero cumplen su papel. A pesar de no ser perfectas y de ser claramente mejorables, el tema que comentaba Hal de la temperatura, el que haya que dar 2 dosis y no una, que todavía dar 2 dosis en una ciudad importante, pues no es un problema, pero dar 2 dosis en la India o en África, donde la gente se tiene que desplazar, pues es una catástrofe tener que estar esperando allí 2 semanas una familia. Pero a pesar de todos esos inconvenientes, son positivas. Y luego yo creo que tampoco nos tendríamos que calentar la cabeza. Bueno, yo me dedico a las vacunas y algo entiendo, pero me refiero a la gente en general. Está la sociedad, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, las agencias europeas y españolas del medicamento, que están llenas de expertos que se dedican a eso, son especialistas de distintos ángulos. Si ellos dicen que en este momento conviene vacunarse porque la relación beneficio-riesgo es muy positiva, pues yo creo que no hay que calentarse mucho la cabeza. Yo estoy deseando que me llamen a vacunarme. Tendría alguna preferencia por una vacuna sobre otra, pero cualquiera de las 3 que en este momento están aprobadas, me apunto y en cuanto tenga la suerte de que me llamen, pues voy y me voy a vacunar. Incluida la China también. Sí, bueno, esa es que hemos de distinguir entre los países occidentales, como puede ser Estados Unidos o Europa, donde hay una información muy abierta y cuando nos la ponen sabemos lo que nos están poniendo. Respecto a lo que se está haciendo en países orientales y, por ejemplo, en Rusia, esto luego me costará
alguna riña de algún habitante ruso. Yo soy un enamorado de Rusia, tengo que decir, voy todos los años prácticamente, tengo la suerte de que me invitan, que ellos todavía no han dado toda la información. Es más, se sospecha mucho que se han puesto a vacunar a gran escala sin tener todos los datos ya procesados, madurados, desde luego no están publicados. De eso podemos estar seguros. Yo hace varios meses que oí que iban a publicarlos en Lancet, una famosa revista, ¿verdad?, de medicina, pero todavía no se han publicado. Entonces, me estoy refiriendo a que las agencias europeas o norteamericanas que han evaluado cosas que se han publicado, si las aprueban, hay que ponérselas. Mi consejo es que se pongan. Pese a que podamos pensar que una pueda ser un poco más eficaz que otra, no es que lo digamos nosotros, es que lo dice la propia compañía. AstraZeneca dice que la suya da una protección entre el 70 y el 90%, inferior, como hemos dicho, a otras, pero es igual, pero es positiva. En este momento es lo que hay, y eso es bueno, y lo debemos de utilizar a tope. Luego, ¿se puede mejorar? Por supuesto que sí, muchísimas cosas, constantemente, pero para eso seguimos trabajando mucha gente. Existe un registro de los eventos adversos y en Estados Unidos pues ya se han puesto más de 1 millón de vacunas. La incidencia de cualquier tipo de evento adverso es del 0,2% y de esos la gran mayoría son menores, salvo en 3 o 4 personas de estos más de 1 millón de vacunados en los que se consideraron graves. O sea que realmente pues es uno de los medicamentos más seguros que se nos puede administrar, ¿no? Casi cualquier otro fármaco tiene más eventos adversos, incluidos los graves, que eso, ¿no? Claro. ¿Qué podríamos pensar que pasase? Si tenemos negacionistas del virus, hay mucha gente que dice que este virus no existe, que es una invención, y hay más de 80 millones de personas infectados en todo el mundo, y están todos los hospitales que pueden dar fe de que eso es así, y siguen diciendo que el virus no existe o que la Tierra es plana. Hay mucha gente todavía que insiste, bueno, una minoría en este caso. Esto va a existir siempre, hemos de contar con ello y lo único que podemos hacer es contrarrestarlo lo más inteligentemente que podamos, pero no lo vamos a eliminar. Cuando los negacionistas son grandes mandatarios, son presidentes de gobierno de las mejores potencias del mundo, o de Brasil, pues es bastante peligroso. Otra cosa que lo digan así iluminados terraplanistas y otra cosa que lo diga un señor que dice que hay que inyectarse lejía y al día siguiente mueren 180 personas. Claro, pero eso la culpa la tenemos las personas por votarles, ¿no? Porque si no les votáramos eso no pasaría. Tú fíjate, hay presidentes de gobiernos, como tú dices, y sabemos lo que pasó anoche y demás, que a pesar de todo tienen seguidores a punta pala, ¿no? Pero eso somos nosotros, la gente, las que tenemos que educar a los que saben menos para poder convencerlos de una forma inteligente. Lo cierto es que luego en la práctica además parece que hay mucho ruido y pocas nueces, porque parece que hay más ansiedad por ponerse la vacuna que por no ponérsela. Sí. Y la gente está reclamando que se aceleren los planes de vacunación. No sé si a ustedes les parece bien el plan que se ha diseñado de vacunación, si es el más efectivo, si podría haber otro mejor, es decir, vacunar primero mayores de residencias, personal de residencias, sanitarios, mayores, todos esos subgrupos que se han ido dividiendo la población, por ejemplo, dejar fuera a los menores de 16 años. ¿Les parece un plan acertado? ¿Debería quizá haber otro? Bueno, es la típica actitud necesaria cuando los recursos son limitados, ¿no? Igual que pues, el acceso a cualquier otra cosa, pues si no se le puede dar a todo el mundo y en poco tiempo, pues habrá que empezar por aquellos que se pueden beneficiar más, ¿no? Eso en los hospitales lo hacemos continuamente, eso, ¿no? El elegir a la población que está más en riesgo para determinadas intervenciones y los otros que esperen o no es necesario incluso administrarles esto o aquel medicamento o lo que sea, ¿no? O sea, eso es una consecuencia de la limitación de las vacunas, que no hay suficientes para darle a todo el mundo. Pero habitualmente cuando se decide poner una vacuna siempre se empieza por la población de más riesgo, ¿no? Evidentemente más vulnerable o de más riesgo para poder padecer la enfermedad. Eso es como muy
O sea, siempre, ¿no? Incluso incluida la gripe. O sea que la política que se ha utilizado este año es incrementar la posibilidad de vacunación, pero siempre asegurándote que la población de más de 65 años estaba cubierta, que era la población más vulnerable en este caso, con lo cual en esta situación lo mismo. Bueno, y luego, evidentemente, hay una población que son los sanitarios que están en contacto todos los días con el virus, que yo creo que tienen que ser protegidos, entre otras cosas, porque tienen que ser los que tienen que continuar prestando cuidados a la población que enferma. O sea que, bueno, se podrá discutir si la logística, si el ritmo de vacunación, si tal y como luego se ha organizado en las comunidades es lo más acertado, ¿no? Pero yo creo que la indicación de los grupos en estos momentos... Quizás en un futuro, cuando haya más vacunas conviviendo simultáneas en el mercado, a lo mejor se pueda decidir que una vacuna sea más adecuada para el grupo poblacional que más transmite el virus, si esa vacuna es realmente esterilizante e impide que el virus se disemine, otra más a los grupos más vulnerables donde desarrollen más clínica, más sintomatología. Pero ahora mismo tenemos las que tenemos y hay que empezar por las personas que realmente son más vulnerables. Bueno, nos queda muy poco tiempo y no quería terminar sin tratar un asunto. Venimos de ver un capítulo sobre accidentes de tráfico en el que vemos cómo las estadísticas que se ofrecen normalmente a final de año, principios de año, luego, según avanza ese mismo año, el número de fallecidos, heridos, etcétera, crece exponencialmente. Y en el coronavirus parece que puede pasar algo parecido. Las cifras oficiales no concuerdan demasiado con las reales. ¿Llegará un momento en el que veamos la magnitud real de lo que ha supuesto esta pandemia en el mundo? Una opinión breve, por favor, de cada uno y terminamos. ¿Empiezo yo? Por ejemplo. Bueno, yo creo que vamos a ver unos valores cuando todo esto pase y los números se asienten, que van a ser bastante perfeccionados, porque además probablemente se podrán refrendar desde distintos puntos de vista. En cualquier caso, un error que suponga un error del 5 o el 8% no creo que sea tremendamente importante para luego hacer una buena evaluación global de qué es lo que ha pasado. Es decir, que yo estoy convencido que, igual como antes citaba lo que pasó en 1918 en Estados Unidos, a posteriori se han podido ver los registros que habían y se han sacado unas conclusiones que no admiten ninguna duda. Y yo creo que ahora que están todos los sistemas informáticos muy fortalecidos en todos los países prácticamente, en países que no sean excesivamente ricos como va a ser España, sistemas informáticos están en muchas partes. Y estoy seguro de que sí, de que con tranquilidad luego todo esto se podrá analizar muy bien y sacar muchas conclusiones, muchas de las cuales serán verdaderas. Sí, sin duda. Sí, sin duda. Evidentemente. Cuando llegue un poco el sosiego, los datos se consolidarán y los datos saldrán a la realidad. Con un pequeño sesgo probablemente por falta de registro, pero yo creo que no, aquí no hay trampa ni cartón. Yo creo que ya tenemos registros bastante exactos de lo que está suponiendo la pandemia, ¿no? Para eso están el MOMO, que es la monitorización de mortalidad, que indican datos mucho más elevados que aquellos que oficialmente se indican por infecciones por el virus, por la sencilla razón de que son valores que indican qué exceso de mortalidad se ha tenido en un periodo con respecto a años anteriores. Y ese exceso de mortalidad no solamente acompañan a aquellos que han fallecido con el virus, sino muchas veces por el virus. Personas que no han podido ser tratadas en hospitales por colapsos hospitalarios, operaciones que han tenido que ser retrasadas con resultado fatal, personas que han esperado hasta el último momento para ir al hospital por miedo y después ya ha sido tarde. A todo esto hay que contabilizarlo y luego con la reducción que supone cosas que han ocurrido como menos accidentes de tráfico, que por ejemplo en Nueva Zelanda ha supuesto que el MOMO sea negativo, algo bastante curioso. Doctor Sánchez, cierra usted. Sí, yo no quiero negar la importancia de tener datos epidemiológicos exactos. Mi impresión personal es que demasiada gente ha sufrido esto directa o indirectamente, ¿no? Como acabas de comentar, o sea que o bien porque estábamos demasiado ocupados atendiendo a los del COVID y entonces las víctimas no han sido los infectados, sino también los que no podían ser atendidos o tenían miedo de venir al hospital. Y incluso, por supuesto, que creo que no se deben ocultar datos, ¿no? Que eso es una canallada, pero me duelen igual 50.000 que 80.000, ¿no? Parece que es una barbaridad.
Pues bueno, pues muchísimas gracias a los 4 por habernos acompañado. A ver si dentro de un año volvemos a reunirnos en este mismo plató y hacemos un balance completamente diferente, ya mucho más positivo de todo. Y a ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el debut de Diagnóstico. Ya saben, volvemos la semana que viene con otro asunto de interés para ustedes contado desde una perspectiva diferente. Hasta la semana que viene.